¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Hernández, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Tehuacán. Hoy vengo a darles la última parte de lo que es la exposición acerca de los dispositivos de seguridad, obras y dispositivos diversos. Para tratar de hacer más entendible esta parte de lo que son las obras y dispositivos, veremos cómo se clasifican. Dentro de estas obras y dispositivos encontramos lo que son cercas, barreras de protección, indicadores de obstáculos, indicadores de alineamiento, botones, reglas y guía para vados, vibradores, guardaganados, indicador de curva cerradas, dispositivo antideslumbrante, reductor de velocidad. A continuación podremos encontrar diferentes dispositivos que posiblemente hemos visto en algunas carreteras por nuestro paso, cuando salimos de viaje, cuando tenemos que viajar por trabajo, cuando tenemos que salir para vacacionar, en fin. Lo primero que tenemos es lo que es la malla de alambre. Este tipo de dispositivos se ocupan más que nada para delimitar para delimitar lo que es el derecho de vía. Esto con el fin de evitar que construcciones entren dentro del derecho de vía o algún otro vehículo que pues no está autorizado para entrar. Bien sabemos que en algunas carreteras no son de libre paso en algunos tramos. Entonces utilizamos este tipo de dispositivos para este tipo de obras para tratar de delimitar lo que es el derecho de vía. Este tipo en particular de malla, de cerca, la encontramos por lo regular en zonas urbanas, ya que esto previene de el paso de peatones o animales pequeños. Después viene lo que son los postes de concreto y alambre de púas. Por lo regular estos los vemos a lo largo de una carretera para delimitando lo que es el derecho de vías. Si alguna vez ponemos atención, los podemos ver a orilla de carretera. Bueno, no a orilla de carretera, tendría que ser un poquito alejados, pero dentro de esto delimita lo que es el derecho de vía. Y bueno, como podíamos ver, la diferencia entre la anterior y esta es que el alambre de púas pues se distribuye solamente para evitar el paso de algunos animales de un tamaño más o menos grande o vehículos que no están autorizados. Sabemos que hay carreteras que no son de libre paso, entonces hay que pagar cuotas, esto evitando que pues no haya tantas entradas como en lo que es las carreteras de libre paso. Aquí podemos ver que por lo regular son postes de concreto con alambre de púas. Estos postes se ponen de acuerdo a un reglamento. Las dimensiones están dadas por un reglamento. Entonces, a continuación seguiremos viendo este tipo de dispositivos y sus características. Después encontramos lo que son los indicadores de obstáculos laterales. ¿Qué son estos indicadores? Bueno, los indicadores son señales señales bajas que se utilizan en las vialidades para indicar al usuario la presencia de obstáculos que tengan un ancho menor de 30 centímetros o la existencia de una bifurcación, y pues estos se clasifican en dos tipos: los indicadores de obstáculos laterales y los indicadores de obstáculos en bifurcaciones. Bueno, para empezar vamos a ver lo que son los indicadores de obstáculos laterales. La ubicación de estos son los tableros de los indicadores de obstáculos laterales se colocan pues centrados inmediatamente antes de la altura entre la parte inferior del tablero y la parte
del nivel de la banqueta o en el hombro de la carretera, que será de 20 centímetros. Estos deben contener unas franjas, bueno, unas franjas de 10 centímetros de ancho, separadas entre sí por 10 centímetros, es decir, pues son franjas laterales, pero tienen una particularidad: estas están inclinadas a 45 grados, descendiendo hacia la derecha cuando la señal se ubique a la derecha del tránsito, o descendiendo hacia la izquierda cuando se ubique a la izquierda. Luego de ahí tenemos los indicadores de obstáculos en bifurcaciones. Los tableros de estos indicadores se colocan entre las ramas que formen la bifurcación y a una distancia de 50 centímetros del hombro de la carretera, más próximo a ella siempre que sea posible, pero no a más de 1.50 metros. Y para el caso de las vialidades urbanas, pues la distancia mínima se reducirá a 30 centímetros de la orilla de la guarnición interior, o la altura entre la parte inferior del tablero, pues a partir del nivel de la banqueta o del hombro de la carretera, o de la superficie incluso de la isleta, que pues esta no debe, bueno, esta debe ser de más o menos 20 centímetros. Estas tienen, pues, también tienen franjas. Estas son de 10 centímetros de anchas, igual separadas entre sí por 10 centímetros. Dichas franjas también deben estar inclinadas a 45 grados y deben subir hacia los lados a partir del eje vertical de la simetría del tablero, como se indica aquí en esta figura. Podemos ver que pues tienen unas franjas en forma de flecha, para un mejor una flecha invertida, ¿no? Una flecha hacia abajo. Recordemos que estas señales están pintadas con lo que es pintura reflejante, esto para hacerlas visibles de noche y un poco de día. Luego de ahí tenemos los indicadores de alineamiento. ¿Qué son esos indicadores? Pues los indicadores son señales bajas que se usan para delinear la orilla de la carretera en cambios del alineamiento horizontal, para marcar estrechamientos de arroyo vial y para señalar los extremos de muros de cabezas de alcantarillas. Pues en sí, la forma que tienen estos indicadores de alineamiento, pues son postes que delimitan la orilla exterior de los acotamientos, sobresaliendo más o menos unos 75 centímetros respecto al hombro de la carretera, y que tienen un elemento reflejante en su parte superior dispuesto de tal forma que al incidir con él, pues la luz que proviene de los faros de los vehículos se refleja hacia los ojos del conductor en forma de un haz luminoso. Los postes deben ser pues a criterio del proyectista, de concreto hidráulico o de policloruro de vinilo, PVC, o de algún otro material flexible y inastillable y resistente, sobre todo a la intemperie, porque recordemos que estos están pues todo el día expuestos. Son los típicos postes que vemos a orilla de carretera cuando vamos manejando. No están visibles en todas partes, simplemente son para pues indicar algunos alineamientos. En algunas curvas los podemos encontrar, así como se muestra aquí en la figura, los indicadores de alineamiento en el tramo de curva, pues la distancia, ¿no?, a la que va, y demás características. Los indicadores de alineamiento tienen un color pues distintivo. Pues son postes para el alineamiento, que en los 60 centímetros superiores deben ser blanco, mate, que cumpla con el patrón aprobado por la autoridad responsable de la carretera o vialidad urbana, y de negro a los 15 centímetros inferiores del tramo que sobresalga del hombro de la vialidad. Algo importante que debemos saber es que cuando los indicadores de alineamiento se coloquen del lado derecho del tránsito, el elemento pues reflejante debe ser blanco. En carreteras de 4 o más carriles en cuerpos separados, los indicadores de alineamiento pues se colocan en el lado izquierdo del tránsito,
deberán tener el elemento reflejante amarillo y se utilizan como reflejante rojo en rampas de frenado, de acuerdo pues con el capítulo 6 de las aplicaciones particulares. Como podemos ver, aquí mostramos un poco de cómo es que se colocan los indicadores de alineamiento. Aquí podemos observar que la distancia de centro a centro de indicadores de alineamiento en curvas horizontales, donde S corresponde a la separación según el grado de curvatura, y pues esto es igual a 24 sobre la raíz cuadrada del grado de la curvatura. Y como podemos ver, nos da una relación entre la distancia en metros y los grados de curvatura a los que debe ir, dándonos más o menos una ubicación de dónde es que debemos ponerlos. Bueno, luego de aquí tenemos lo que son las reglas y guías para vados. Estas son señales bajas que se usan en las carreteras donde pues, existen vados para indicar a los usuarios el tirante máximo de agua que encontrarán sobre ellos. Estos tienen la forma de unos postes metálicos que sobresalen 1 metro respecto al nivel de la superficie de rodadura, a los que se les adosa el lado de aproximación de tránsito, la regla también metálica, graduada cada 25 centímetros, pues debe tener un tamaño que en sus guías, que deben ser de 5 centímetros de diámetro, con la longitud necesaria para que una vez hincadas firmemente en los hombros de la carretera, sobresalga una superficie de rodadura de 1 metro. Pues estas señales deben estar también ubicadas pues de manera que su orilla interior pues coincida con el hombro de la carretera en ambos lados del vado a lo largo del mismo, con una separación máxima de 10 metros, de forma que sirvan como guía para indicar el ancho del vado, y pues las reglas graduadas se deben adosar únicamente a las guías del lado derecho del tránsito hasta que la mitad de la longitud del vado, con su cara hacia el lado de aproximación del tránsito. Las guías pues extremas se deben colocar a los sitios donde la parte inferior de las reglas coincida con el nivel de aguas máximas extraordinarias, lo que es con lo que normalmente conocemos como el NAME. El color de estas, pues las guías para vados deben ser negras y las reglas graduadas deben ser blanco mate, que cumpla con el patrón aprobado por la autoridad responsable de la carretera o vialidad urbana, como ya sabemos, con caracteres negros. Obviamente tiene que tener reflejantes para que puedan ser vistos por las noches. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cuál es la posición en la que se debe poner según la altura que tengamos, según el nivel que tengamos. ¿Dónde es que se debe poner? Bueno, ¿dónde es que se deben ubicar? Desde la guía hasta la regla graduada. Luego de esto tendremos lo que son los vibradores. ¿Y qué son esos vibradores? Bueno, los vibradores son dispositivos que se colocan o construyen en el pavimento para alertar al conductor de la proximidad de una plaza de cobro o un cruce a nivel con el ferrocarril o en los caminos secundarios antes de un entronque con otro de mayor importancia, y en lugares donde se deba alertar al conductor sobre la existencia de algún riesgo potencial para que reduzca su velocidad mediante la vibración y el ruido que se produce al cruzarlo. Este tipo de vibradores son muy comunes en las carreteras. Seguramente alguna vez nos hemos topado con alguno de ellos.
en alguno de nuestros viajes. También existen lo que son, bueno, o parte de estos vibradores son los vibradores pues monolíticos. Estas son estructuras onduladas de concreto hidráulico simple, de preferencia prefabricadas y colocadas en el lugar sobre el material de la base o de la subbase sin sobresalir de la superficie de rodadura, con la forma y dimensiones indicadas, como ya lo vemos aquí en esta, pues en esta imagen, donde nos indican las dimensiones que debe tener y pues cómo es que va estructurado desde la subbase, desde la base y en la carpeta. Y bueno, este tipo de vibrador monolítico pues, se deben construir a todo lo ancho de la corona en vialidades con faja separadora, pues se construirán de la guarnición al límite de la corona, como se indica, como podemos ver aquí en la siguiente figura. Como aquí podemos ver lo que es la faja separadora central y con raya central, los sentidos de circulación, el tamaño, el largo o tamaño aproximado que deben tener. Todos recordemos que todas las acotaciones en centímetros y los dibujos pues fuera de escala. Luego de esto tenemos los guardaganados. Los guardaganados pues son estructuras que se instalan para evitar que el ganado invada el derecho de vía y permitir el paso de vehículos. Podemos ver lo que es el corte longitudinal de la figura anterior, de lo que es el guardaganados. Después tenemos lo que es el indicador de curva cerrada. Estos por lo regular los vemos más en las carreteras y bueno, algunos ya los conocemos, pero los indicadores de curvas cerradas vienen precisamente en las curvas. Estos indicadores de curvas cerradas son señales pues bajas que se utilizarán para indicar mediante puntas de flecha los cambios de alineamiento horizontal de la carretera o vialidad urbana, con el propósito pues de proporcionar un énfasis adicional a una mejor orientación a lo que son los usuarios en las curvas cerradas. Los tableros de estas señales pues deben ser rectangulares en su mayor dimensión en posición vertical y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas debe ser de 4 centímetros. Estos tableros que indican curva cerrada se deben colocar en todas las curvas cuya velocidad de operación pues sea menor del 80% de la capacidad de operación del tramo inmediato interior a la curva, y estos se ubicarán en la orilla exterior pues de dichas curvas, si la vialidad es de 2 carriles, o en la orilla exterior de cada cuerpo si la vialidad es dividida. Por lo regular, estos indicadores los encontramos con el color de fondo, que en amarillo reflejante, conforme al área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en las normas que rigen, este tipo de indicadores. De acuerdo pues, con los factores de luminiscencia que en la misma se indican, según el tipo de película reflejante que se utilice. Las películas reflejantes según su tipo tendrán algunos coeficientes de reflexión inicial que se indican pues en estas normas. Luego tendremos lo que son los dispositivos antideslumbrantes. Esta parte es algo interesante porque la verdad últimamente de lo que es parte de lo que se está implementando en algunas carreteras cuando se les da mantenimiento o se están construyendo. Este dispositivo pues tiene la finalidad de servir como pantalla o barrera visual para interceptar la luz de los fanales de los vehículos que circulan en el contrasentido. De esta manera
para disminuir el deslumbramiento de los conductores que circulan por las vialidades, porque ya recordamos que algunos conductores llevamos las luces altas, entonces ese tipo de luces en una curva, el destello puede ser muy enceguecedor para un vehículo contrario, puede generar algunos accidentes por ahí, por pérdida de control o porque no vemos, la verdad. A veces es demasiado molesto tener la luz del conductor del frente justo en el rostro. Se coloca en la parte superior de una barrera separadora en sentidos de circulación. Como, como podemos ver, la barrera separadora pues puede tener este dispositivo para que no nos deslumbremos. No todas la tienen, es decir, algunos no cuentan con ella. Este dispositivo por lo regular es una malla de polietileno de alta densidad en color negro humo de más o menos unos 3 milímetros de espesor y una altura de 70 centímetros. La fijación de este dispositivo antideslumbrante pues será con base en tubos. Es como si fuera el colocado de una malla, pero de una malla con una malla de un grosor más pequeño que el que ya habíamos visto. Como podemos ver aquí en la figura, bueno, no todas las barreras vienen con este espacio para que se pueda colocar este tipo de malla, ¿no? Pero muchas veces son adaptadas, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que pues, algunas dimensiones son obligatorias. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los detalles. Como les decía, no todos tienen lo que es el empotre del tubo. A veces hay que hacerlo así, o a veces encontramos esas barreras ya prefabricadas, pensadas en esto. Tenemos lo que es el tapón del tubo para que no pueda entrar el agua y por lo tanto duren un poco más. Lo que también se tensan se tensan mediante alambres. Se ocupan lo que son las soleras para fijarla por la parte superior. Recordemos esto para que nos duren, porque muchas veces con el viento o por alguna situación climatológica pues pueden separarla o romperla incluso, a veces en lugares de mucho viento. O incluso algunos animales son capaces de pasar, o peatones, y pasan por ahí rompiéndola. Luego de esto nos encontramos con los reductores de velocidad. Estos se construyen con una mezcla asfáltica en caliente o en frío, con superficies planas sobresaliendo de la superficie de rodadura unos 5 centímetros como máximo, con la forma y dimensiones que se muestran pues aquí en las figuras. Cuando existan algunas guarniciones o banquetas, pues se debe dejar un espacio, esto con la finalidad pues de drenar lo que es el agua que se pueda estancar, debido a que si los mantenemos hasta lo que es de hombro a hombro, pues sí tenemos esa dificultad para que pueda desaguarse esta agua, y esto va a conllevar a que pues, se maltrate el pavimento en esta zona. Normalmente este tipo de reductores los conocemos como topes. Topes en el sentido de que hay personas que se dedican a poner estos reductores de velocidad en zonas urbanas por diferentes situaciones. Este tipo de reductores van normados de acuerdo
a un reglamento. Entonces, y se deben, pues, pintar con ciertos colores. Por ejemplo, deben pintar con diagonales alternadas de color negro y amarillo que sean reflejantes. Esto que esté dentro del área correspondiente de las coordenadas cromáticas presentadas en las tablas anteriores, sean de 60 centímetros de ancho, inclinadas a 45 grados hacia ambos lados respecto del eje del camino, abarcando todo el ancho del reductor para que sea visible en cualquier sentido del tránsito vehicular y así pues reducir nuestra velocidad antes de volarnos. Y bueno, esta ha sido toda la presentación, este ha sido lo que corresponde a la parte 5. Agradezco su atención y nos vemos en la próxima.